¡Juntos resistiremos! ¡Por la alianza! Café con WoW. ¿Cómo descubriste World of Warcraft y qué te atrajo del juego? Pues yo descubrí el WoW porque en aquel entonces yo salía con un chico que jugaba al WoW y yo le veía jugar. Y claro, para mí eso era la novedad. Y yo le miraba y decía, ¡uy, cómo mola! Y, no, porque él jugaba con un mago. Y a mí todo lo de la magia siempre me ha encantado y tal. Y me dijo, pues venga, actívate la cuenta, créate un personaje y tal. Y de hecho mi primer PJ fue una maga. Precisamente por eso, porque todo lo que es tema de magia me encantaba y demás. Y al principio fue muy duro porque, claro, cuando no tienes experiencia ninguna y empiezas de golpe en el WoW, en un MMO, con todo lo que supone, pues dices, madre mía, ¿dónde me he metido yo? Y bueno, pues poquito a poco vas descubriendo cosas, aventurillas, te vas juntando con más gente, ¿no? Que es lo bonito del WoW, la parte social, ¿no? Y luego vas creciendo y te vas haciendo más PJs y demás. ¿Venías de algún tipo de juego similar? O sea, ¿habías jugado un juego similar antes de jugar al WoW o de inicio te metiste ahí de lleno? Sí, no, yo me metí de cabeza a ciegas y a lo loco. O sea, hablando mal sin tener ni puta idea, ¿eh? Ni puñetera idea. A saco, yo veía ahí yo veía ahí un muñequito que tiraba hechizos y yo dije, hostia, cómo mola, ¿no? Qué guapo. Digo, yo quiero jugar a eso. A mí lo que me impactó mucho, no sé si a ti te pasaba, sobre todo al principio, ¿no? Las primeras veces, la alegría que te daba al subir como de nivel, ¿no? Aquella de pum, ¿sabes? Que salía ahí como la iluminación, como que se ascendía, así te ponía más uno de poder, más no sé qué, eso molaba un montón, ¿eh? ¿A ti te gustaba eso o no? Yo lo que a mí más me impactó, pues, a ver, cuando no estás habituado a un MMO, yo me acuerdo que cuando entré, que de repente veía un mogollón de botones por todos lados, muchas habilidades, no sabía lo que era una cosa, lo que era otra. Y bueno, fue muy gracioso porque me acuerdo que de repente ves que un bicho viene a pegarte y las risas de ir correteando y el bicho persiguiéndote, que te estoy hablando que esto sería a nivel 5. Protégeme, ¿no? Protégeme, ¿no? Que me matan, ¿no? Protégeme, que me matan. ¡Ay, Dios mío! Que me matan, ¿ahora qué hago, no? ¿Ahora qué hago? Y claro, pues tú ahora cuando ya eres mayor, ¿no? Dices, madre mía, piensas en esas cosas y te partes la caja y dices, joder, qué absurdo todo, ¿no? Pero en ese momento es como en plan, tierra, trágame. Sí, porque ahora es verdad que ahora que te creas un personaje, ¿verdad? Y ahora, pues oye, como que te da igual, ¿no? Porque sabes que te lo vas a cargar enseguida por la experiencia que tienes. Pero sí que es verdad que al principio, cuando tú estás jugando que no tienes ni idea, lo magnificas todo de una manera que dices, joder, qué difícil, ¿no? Este juego, me van a matar, me voy corriendo. Y no sabes hasta dónde te va a perseguir realmente el bicho, ¿no? Y dices, hostia, porque el bicho realmente te persigue, el ad te persigue, o el NPC te persigue hasta un cierto punto del mapa que, claro, que el juego dice, oye, hasta aquí y tienes que volver, ¿no? Y entonces ahí ya cuando empiezas a recuperar energía y te recuperas. Pero siempre tienes ese miedo. ¿A ti te pasaba eso, no? Hombre, y es que aparte, claro, había veces que iba saliendo en plan, cuidado, me voy ardiendo. Y luego, antiguamente, a ver, también hay que pensar que era otra época. El WoW en aquel entonces fue un boom porque es que era lo nunca visto. Aunque ahora nos conectamos y vemos gráficos guarrindongos, pero en aquel momento era la leche. Y lo típico que salías huyendo de un bicho, que te seguían kilómetros y kilómetros y kilómetros y kilómetros, y luego te juntabas con otro bicho que se sumaba a la pandilla, ¿no? A la pandilla de persecución, y al final yo me acuerdo que acabé en el poblado siguiente, correteando. Y te perseguían, te perseguían todos los de los poblados restantes, ¿no? O sea, los claro, los gnolls del bosque, el ocaso, los gnolls, ¿verdad? Que cuando estás con Jogger ahí, que dices, hostia, que me voy a cargar a Jogger, hostia, qué difícil es Jogger, y te va a matar, y sales corriendo, y de repente empiezan a salir gnolls, y al final dices, hostia, ¿y ahora cómo me escapo yo de esto? Y al final dices, hostia, me voy a meter en el agua, que en el agua no me persiguen, hostia, me siguen persiguiendo, qué cabrones, ¿no? Y al final dices, ¿ya a dónde me voy? ¿Sí o no? Y luego, bueno, pues yo creo que también un meme, porque yo, por ejemplo, empecé en la Horda y
Y yo decía, pero en algún momento voy a dejar de matar gorrinos, porque es que salías de una zona, mata gorrinos, llegabas a la siguiente, seguías matando gorrinos, digo, joder, me siento mal, voy a acabar con la especie, porque entre los de que tienes que matar por cantidad, luego que tienes que esperar un drop, que tienes que matar otra vez tropecientos mil cerditos, y tú, bueno, pues tenemos para barbacoa. Y la cocina, ¿no? La cocina también, que luego le decías, hostia, ¿y esto que para qué quiero tantas chuletas, ¿no? Y luego las tirabas todas porque no te las podías comer crudas, ni lo sabías, ¿no? Y luego te enteras más adelante, ¿no? Que hay subprofesiones en las cuales dices, hostia, si lo hubieras sabido, pues me hubiera guardado, al principio sobre todo, ¿no? Que no tienes un duro, y dices, oye, pues me hubiera guardado todo esto y me hubiera hecho un montón de comida, lo hubiera avanzado un montón. Que al principio sí que es verdad que desechas un montón de materiales porque no tienen ni idea y desechas un montón de oportunidades de conseguir oro, ¿no? Claro, yo lo que pasa es que yo tuve la suerte de que, bueno, desde muy pequeña entré en una guild, a ver, bastante fuerte. Entonces enseguida pues pedías un poco de ayuda, preguntabas, porque no es como ahora, que tú ahora tienes WoWhead o la gente tiene más conocimientos en general. En aquel momento todo era nuevo, era mucha investigación, bueno, existía Thoughtbot, que los que somos viejunos y que nos sonará, los jovencicos no lo han conocido. Pero vamos, que es muy importante eso, el tener gente que te arrope, que te asesore un poco, que te diga, a ver, chiquilla, que eres nivel 40, por ejemplo, y sigues en una zona de nivel 20. Ahí es donde yo le doy muchísima importancia a estar en una hermandad buena, que de verdad te apoye y te ayude, que no sea solo un numerito más en un contador, que eso es otra realidad que también existe, por desgracia. Pero sí, el desconocimiento de las cosas es muy grave, por eso hay que estar bien asesorado. Dices que el tema de hermandades hay algunas que ayudan, otras que no ayudan. Bueno, tú eres líder de una hermandad. Uh-huh. Correcto. Y lo duro que es ser líder, ¿no? ¿Qué es lo que más te gusta en el tema de gestión de hermandades? ¿Y qué es lo que echas de menos de antaño? Es decir, antiguamente yo creo que la gente se comportaba de una manera diferente, ¿no? Cuéntanos un poquito de esto. Bueno, yo creo que, a ver, el WoW ha evolucionado mucho porque también las personas que juegan a él hemos cambiado, ya no tenemos 15 años, ya somos mayores, tenemos otras vidas, otras prioridades. Antes le echábamos a lo mejor, yo qué sé, 14 horas al WoW y ahora a lo mejor con suerte puedes echarle 2. Entonces también una hermandad, independientemente de su filosofía, se tiene que adaptar a los miembros que la componen, al servidor en el que esté y a la realidad en la que se mueve. Antaño, por ejemplo, en el WoW original, como yo lo llamo, que el que ahora es retail, era muy distinto, porque para empezar había muchísima más población, era una población más joven, no éramos casuals, que eso también influye mucho. Hoy en día la gente lo quiere todo muy rápido ya, que se lo den mascado, facilito, porque quiero echar media hora o una hora y conseguirlo todo, y quiero tenerlo todo hecho en un mes. Y hasta luego, Mari Carmen. Antiguamente, no. Antiguamente había que farmear mucho, había que emplear muchas horas, te lo currabas todo muchísimo más. Entonces todo eso yo creo que afecta bastante. Entonces los que somos de la vieja escuela tenemos ese chip. Es decir, que sabemos que las cosas, que si quieres algo bueno, de valor y demás, tienes que ponerte en modo hormiguita y todos los días... Pim, 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 que no llegas, lo recoges y te vas. Entonces, es un cambio muy grande del antes a la hora. Como GM, pues yo soy un caso extraño, porque ya van, bueno... pues eres un caso extraño, perdona que te corte, es un caso extraño porque sí. Estoy yo ahí. No, porque es que, a ver, normalmente un GM se autohace, ¿no? O dices, venga, yo monto la hermandad y tal. Yo ya van varias ocasiones en las que, bueno, pues por votación popular me ha tocado el cargo, no, digamos que no ha sido diligencia mía propia. Entonces tú adquieres ese compromiso y tienes que responder.
Es decir, si te comprometes a algo, tienes que intentar dar lo mejor, ya no por ti, sino por todos los que dependen de tus decisiones. Y no solamente tú, sino de tener un buen cuerpo de oficiales, que la gente esté bien, que esté a gusto, que te tienes que preocupar por ellos. Tienes que hacerte acopio de paciencia, pero como 2 toneladas, tienes que ser comprensivo. Es muy complicado y dependes de la gente, del compromiso también que tiene la gente. Es muy complicado. Y entonces, por ejemplo, en este caso, Mandokir, pues la población es muy variante. Es escasa también. Ha sido muy, muy duro. Luego nosotros, como empezamos desde el comienzo de Mandokir, bueno, antes de que existiera Mandokir, pues eso vas cogiendo experiencia, vas cogiendo vivencias. Hay momentos en los que te dan ganas de decir, mira, que es que desinstalo el juego, honestamente. No lo hagas, ¿eh? No lo hagas, ¿eh? No, yo ya me voy a jubilar aquí. Ahora que me has conocido, claro. Ya no, ahora ya no. Lo tienes que haber hecho antes, ahora ya no puedes. Pero claro, luego también por otra parte es gratificante. Porque igual que hay momentos en los que te desesperas, porque al fin y al cabo tratas con personas. El WoW no tendría mucho sentido sin gente, la parte social. Pero eso implica el tener que tratar con personas y cada uno somos de nuestra madre y de nuestro padre. Entonces también, bueno, ya te digo que hay cosas buenas y cosas malas, pero al final siempre te acabas quedando con lo bueno porque si no, no estaríamos aquí ninguno. Correcto. Dices que tienes varios oficiales. ¿Cuántos? Actualmente, bueno, pues eso, más o menos. Ha ido cambiando. Ahora mismo somos 5, si no me falla la memoria. Porque bueno, ahí tenemos un compañero que bueno, por motivos de trabajo no está activo. Pero bueno, cada uno pues va aportando su granito de arena porque nosotros, por ejemplo, al ser una hermandad, que somos una hermandad social, digamos que tenemos más curro, tenemos más trabajo, más preocupaciones. Y entonces la carga de trabajo hay que repartirla, porque entre todos una persona sola no puede, en nuestra hermandad me refiero, ¿no? También con nuestra filosofía no podemos, una persona sola es imposible que dé para todo. Entonces, pues bueno, todos vamos aportando con determinadas responsabilidades para intentar, pues eso, que todo el mundo esté bien, alcanzar los objetivos. Y es un trabajo diario y un trabajo que no está pagado, porque nosotros somos un poco raritos también, valga la redundancia, lo vuelvo a decir. Lo tradicional, por así decirlo, es que siempre GM y oficiales, digamos que tienen ciertos privilegios, nosotros no. Nosotros somos muy democráticos / comunistas en ese sentido. No tenemos privilegios, es decir, yo por ser GM no loteo antes, no tengo ni preferencia de luz ni nada. Y los oficiales igual. Fomentamos mucho eso, el compañerismo. Entonces luego, claro, la gente pues lo agradece porque ve que de verdad somos todos iguales, ¿no? Entonces tienes esa carga, responsabilidad y tampoco tienes un premio, ¿no? Por así decirlo. Pero alguien lo tiene que hacer y es lo que se está haciendo. Además de manera voluntaria. Y mola, cuando te juntas con personas que vamos todos con la misma, el mismo hacer o las mismas inquietudes, es bonito. Dices que bueno, que es duro ser GM y supongo que habrás recibido, como cualquier hijo de vecino, alegrías y tristezas, ¿no? Y dentro de las tristezas, supongo que a mí me pasó en antaño, te lo digo porque a mí me pasó hace muchos años y también fui líder. Y el tema de traiciones, eso duele mucho porque es como similar, lo asemejan mucho, aunque sea un videojuego, ¿no? A veces como la vida real, porque al fin y al cabo tú estabas diciendo que no dejamos de ser personas, ¿no? Y hay muchas personas que no entienden lo que tú estás haciendo, el esfuerzo que conlleva todo esto, y te traicionan, ¿no? Y eso duele. No duele por el hecho de que te traicionen en un juego, o si te duele a ti me lo dices, pero yo creo que duele más como persona, ¿no? Porque esa persona a lo mejor le ha llegado a coger cariño
Y dices, tío, Claro. ¿cómo me haces esto? O tía, ¿cómo me haces esto? ¿No? O sea, yo esto no te lo haría en la vida. Cuéntame un poco esto. ¿Te ha pasado alguna vez? Hombre, pues a lo largo de estos años sí. Porque, a ver, tú como GM, digamos que eres un punto de referencia, ¿no? Que yo muchas veces no soy consciente de ello porque yo como me veo una más, no... Entonces, tanto tus alegrías como tus penas, digamos que las proyectas. Y claro, pues ahí tú vas de buena fe porque, a ver, nosotros es que somos así. En otras hermandades no funciona igual. Pero a mí me da mucho bajón, por ejemplo, que coges a gente que no tiene experiencia ninguna, que no sabe nada de nada, les enseñas, les apoyas, les dejas un hueco en raid para que vayan cogiendo experiencia, Los equipas. les ayudas. Los equipas. Exacto. Ahora, bueno, y luego de repente todo bien, o sea, es decir, has cuidado de ellos y de repente te hacen un ghosting, ¿no? Es decir, Sí. desaparezco sin decir nada, ni adiós, ni hasta luego, porque es decir, hay compañeros que, por ejemplo, han dicho, mira, que es que dejo la guild porque van a entrar unos amigos y quiero montar una guild con ellos para estar de chile guay. Oye, pues de puta madre, yo... A veces eso es mentira, a veces eso es mentira, ¿eh? A veces se te lo dicen y a veces son mentira, ¿eh? Pero escúchame, que a mí me da igual. Ya, pero ¿para qué dicen eso? No lo entiendo. Pero bueno. Yo lo que no entiendo son las mentirijillas, es en plan, a ver, porque además que yo soy muy claro, bueno, tú ya me has ido conociendo, que es decir, a ver, que si no estás a gusto por lo que sea, me dices, mira, moza, que me voy por esto, vale, yo ya sé, por lo menos sé que no puedo contar contigo, pero no me cuentes una película que es innecesario, si yo no sé, no llegamos a nada, que es un juego, ¿no? Sí. Pero hay personas como que tienen un problema con el hecho de enfrentarse o digo, a ver, que yo no te voy a comer. O sea, hay personas que tienen muchos problemas, ¿eh? De repente estás tan tranquilo, estás hablando con él y de repente aparece un mensaje en amarillo que pone Obi-Wan Panoli o Michael Fassbender ha abandonado la hermandad. Y dices, pero ¿por qué, tío? Si no te he hecho nada, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué te ha pasado, tío? No entiendo nada. No sé, no, le pega como un chispazo y se va. Tú como GM te tienes que preocupar, es decir, a ver, un buen GM se tiene que preocupar por sus niños. Yo soy mucho de hablar de, oye, ¿va todo bien? ¿Tienes alguna dificultad, algún problema? Porque al fin y al cabo, tanto yo como los oficiales somos quienes en verdad tenemos que aportar soluciones a los problemas. Y si no conoces el problema, difícilmente le puedes dar solución. Entonces, y además que cuando alguien entra, yo soy bastante cristalina y clara. Es decir, a mí me parece fatal porque a mí me ha pasado, de ir a raidear con otra hermandad, con alters y demás, y que te venden una movida que luego no se asemeja nada a la realidad. Y a mí eso siempre me ha dado muchísima rabia. Entonces, digo, a ver, yo nunca te he engañado, nunca te he mentido, se te ha tratado de puta madre. ¿Tanto cuesta decir, oye, mira, hasta luego? No. Cojo, me pillo, ¿sabes? La dragonira y hasta luego. Y es en plan, y claro, y ahí se te queda una cara de gilipollas, con perdón que lo diga así. No, tranquila, tú suéltate. Y después de tantos años, porque son muchos años de bregar con muchas personas, nosotros empezamos siendo 2 raids de 40 cuando nació Mandokir. ¿Tú sabes el jaleo que es eso? No me acuerdo. Entonces, pues era una movida tremendísima. El llevar eso para adelante era de locos. Y luego aparte que dices tú, los dramas que se monta la peña. Porque hubo un momento, esto era a nivel 60, ¿vale? Que yo digo, mira, voy a empezar a reclutar psicólogos y terapeutas en lugar de riders, porque yo creo que a más de uno le vendría bien sí, este apoyo, sí, ¿no? porque tienes que ser GM, tienes que ser psicólogo, tienes que ser madre, ¿no? Y tienes que ser a veces hermana, ¿no? Y dices, tío, ¿esto qué es, no? Pero tienes que estar muy preparado para ser GM, ¿eh? De verdad, es lo que la gente no es consciente, pero es verdad que tienes que estar muy preparado. Por eso, todo esto que te acabo de decir, todas esas cosas, tienes que serlas a veces, ¿eh? Y luego también, a ver, nosotros pues al ser una guild social, también tienes que ser muy comprensivo y empático, porque, a ver, para empezar que ya no somos nenes, es decir, que tenemos vida, que eso supone ciertas complicaciones, familia, horarios, trabajo. Entonces, tienes que dar herramientas para que todo tipo de personas puedan alcanzar los objetivos que buscan el juego.
Entonces, pues eso a veces es complicado, igual que cuando tiene que haber avance y no todas las personas tienen las mismas habilidades. Ya no es cuestión de actitud, sino de aptitud.